Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación, al anciano de días. Y ahora todo el mundo le cantamos al Rey. Que toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bienvenidos a su segmento En Busca de la Verdad Doctrinal del Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, ubicado en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos en la oficina pastoral 323-789-1665. Le damos la invitación a aquellos que nos están sintonizando a través de YouTube, Instagram, Facebook, y también tenemos nuestra página de internet para cualquier pregunta, para cualquier comentario que usted tenga. Siéntase en la libertad. Estamos en ministerioselim.net. Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, que les manda la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta oportunidad tenemos la visita del hermano Víctor Azurdia. Bienvenido, hermano. El hermano Eustacio Quintana, más bien conocido como el hermano Tachito. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Amén. Es un privilegio para nosotros. Ahora vamos a tratar la forma de extendernos un poquito más en el próximo tema que nos toca el día de hoy, que sería la codicia, ¿verdad, hermano? Amén. La codicia. Estuvimos hablando anteriormente, para hacer un pequeño resumen, estábamos hablando de Rubén, que personificaba la rebelión y que sabíamos que el antídoto era la obediencia. Un Simeón, que también hablaba de el odio, que el antídoto es el amor. Leví, la violencia, antídoto es el poder, pedir perdón y obviamente reconocer nuestros errores. Y Judá, que personificaba la hipocresía, antídoto la verdad. Ahora vamos a estar hablando de Isaacar, que inmediatamente estaremos dando el antídoto con respecto a la codicia. Alguien preguntaba cómo es que se dan todas estas situaciones en nuestra alma, que son las 12 áreas del alma. Yo quiero leerles en 1 Corintios 10:11. Dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los siglos. Y eso somos usted y yo. Y es así como el Señor nos permite ver cada situación, porque una de las tareas principales del Espíritu Santo es auxiliarnos en estas áreas difíciles que tenemos que estar llevando a cabo. Porque yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna manera se ha manifestado esto en su vida? Si algo de lo que nosotros hemos estado hablando en estos segmentos prácticamente lo pone a usted en una situación en la que yo estoy pasando esa situación, aquí a través de la palabra del Señor vamos a darle una palabra de ánimo para aquellos que piensan de que no pueden salir de esto. Pero lo bonito de todo es de que el Señor siempre nos da un antídoto. Dice que el Señor permite que tengamos la prueba, pero también Él nos da la salida. Él nunca nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podamos llevar. Así que si algo se manifiesta en su vida, es porque hay una manera de cómo tratarlo. Y pues la primera pregunta sería para el hermano Víctor Azurdia. Aquí en mis notas tengo de que dice que la codicia es un sinónimo de ambición o avaricia. ¿Cómo podríamos explicar esto, hermano? Bueno, veamos que vamos a partir diciendo que el significado del nombre Isaacar significa recompensa, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que su nombre significa, sino de su carácter. Se puede tener, uno puede desear cosas, ¿verdad? Cada quien puede tener deseos. Deseos es algo normal. Dios nos hizo de esa manera. Pero el problema es tener deseos exagerados. Entonces vemos nosotros que cuando hay el deseo de comer, eso es natural. La necesidad de dormir es natural. Pero cuando esos se vuelven exagerados, por ejemplo, el devengar un sueldo, eso es necesario. Pero cuando eso ya se vuelve
un deseo exagerado se puede convertir en estar codiciando algo, y eso puede traer problemas al alma o en sí a la vida del Hijo de Dios. Y digamos en este caso, ¿qué podríamos decir con respecto a un hermano en Cristo, hermano? Que usted sabe que tenemos días de servicio entre semana y fines de semana, y que viene esta persona y por estar teniendo 2, 3 trabajos, empieza a menguar en las visitas, en las venidas a recibir de parte del Señor, ¿verdad? En todas las reuniones que tenemos. ¿Qué consejo usted le podría dar a esa persona, hermano Tachito? Yo creo que lo que sé, Pastor Víctor, es cuando ya se sale de un área donde es un descontrol, ya se vuelve una pasión. Entonces, una persona que se afana por querer estar trabajando, y ya cayó en un descontrol, entonces se convierte en una aberración y ya se empieza a salir fuera de control, y eso eventualmente le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el afán es bueno en las cosas espirituales, pero en las materiales, como dice 2 Corintios 4:18, nosotros tenemos más a poner nuestra confianza en las cosas que se ven, pero dice el apóstol Pablo que es más importante las que no se ven, que son las celestes. Pero una persona que ya salió fuera de descontrol ya está en un problema serio. ¿Por qué? Porque su afán ya es por eso, no es por buscar a Dios. Entonces elimina la parte más importante. La Biblia dice, ¿de qué le valiese al hombre si ganase todo el mundo con sus riquezas? ¿Acaso a través de eso puede pagar rescate por su alma? No se puede. Entonces yo pienso que cualquier persona que está en esa situación ya tiene que buscar ayuda. Y en el caso de los hermanos, hermano Víctor, en este caso, como lo decía el hermano, tenemos que anhelar mejores cosas espirituales. Pero han habido situaciones que han habido hermanos que anhelan el ministerio de otro hermano en la iglesia. ¿Cómo sería eso, hermano? Bueno, el problema está en que Dios es el que da los dones. Amén. O sea, y yo creo que como cuerpo de Cristo, cada cuerpo desempeña un trabajo muy importante. Digamos, uno embellece las uñas más que tal vez otra parte del cuerpo, pero ¿para qué nos sirven las uñas? Prácticamente solo para rascarnos, ¿verdad? Pero por el hecho de que embellecemos más las uñas, el ojo no se va a poner celoso de que por qué le están poniendo más atención a las uñas que a los ojos. O sea, de que cuando nosotros llegamos a entender de que dentro del cuerpo de Cristo cada uno de nosotros desempeñamos una función, nosotros vamos a estar contentos con lo que Dios nos da. Desde luego que la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos anhelar los mejores dones, pero Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. Dios en su infinita sabiduría lo coloca a cada uno donde debemos de estar. O sea, Dios no juega nada al azar. Todo en Dios está tabulado, y si una persona está donde debe estar, pues dele gloria a Dios, porque si le es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le va a poner, y no necesita codiciarlo, Dios se lo va a dar. Bendito sea el Señor. Exactamente como lo tenemos y lo manejamos en este ministerio. Algo que decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes es de que no tenemos que meternos, sino que esperar a que nosotros seamos delegados. Y esa es una situación que muchas veces se da, ¿verdad?, en diferentes ministerios, que siempre la persona anhela estar aquí, anhela estar allá. A veces tiene hasta 4, 5, 6 privilegios, pero no desempeña uno como de verdad lo tendría que hacer. Y como decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, muy claro, ¿verdad?, de que pues esperemos a que nos metan y no meternos a nosotros, porque si nos metemos, más rápido vamos a salir, decía él. En cambio, si nos meten, hay un apoyo de parte del Señor. Pero bueno, aquí seguimos con la manifestación de la codicia, el deseo de los ojos. Tengo un texto bíblico, Génesis 3:6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Qué podríamos ampliar aquí en este texto, hermano Tachito? Bueno, yo creo que hablar de la Eva, la Eva que sacaron de la costilla del Adán, esa juega un papel muy, muy importante dentro de eso, porque juega la función del alma.
Ahora, si nosotros vemos que ellos estaban dentro de una cápsula donde creemos que no había esa clase de incursiones, de codicia y todo eso, ya vemos que sí. ¿Por qué? Porque esto fue importado de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, Eva cuando vio el árbol dijo que era codiciable porque ese árbol realmente era un árbol muy especial. Entrar en detalles eso porque es de una envergadura muy fuerte. Pero cuando ella empezó a ver, quiere decir que ya empezó a desviar sus ojos de lo que era el centro. En primer lugar, la mujer tenía que ver a su marido, o a su compañero, que era Adán, y a Dios, que era el que había puesto ese árbol dentro de ese huerto. Entonces ella empezó a ver lo que para sus ojos era agradable, no para Dios, no para Adán, para ella. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestra alma, porque a veces el alma tiende a ver las cosas que para los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, y también son ventanas para nuestro cuerpo. Entonces el alma, cuando ve y empieza a codiciar ciertas cosas que, aunque sean de Dios, no son el tiempo de Dios para con nosotros. Y eso es muy peligroso, porque a veces pueden codiciar cosas que realmente Dios no quiere que las tomemos ese tiempo, y queremos adelantarnos a los tiempos de Dios. Por eso es que es muy peligroso. Y eso, tratar desde ese punto de vista, el ámbito donde ellos vivían era perfecto. Yo creo que ahí surgiría la pregunta, Tachito, porque alguien pudiera decir, bueno, de todos los árboles que habían, el Señor le dijo que podía comer. Sí. Entonces, ya el ver el otro árbol con codicia, podemos, porque dice que era agradable. O sea, que ahí podemos ver de que como que ella ya no se sintió satisfecha con todos los árboles que había. Porque, ¿por qué tuvo que ver el otro árbol? Si lo que Dios le había dado parecía más que suficiente. Entonces yo creo que ahí es donde podemos ver que la codicia es querer tener más de lo que le es suficiente a uno. Amén. ¿Verdad? Porque no creo de que Dios los haya puesto en un huerto con algo que les faltaba. Porque ¿qué les podría faltar ahí? Estaban completos. Amén. Aquí tengo mis notas en 1 Timoteo 6:10, dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Y también aquí dice que la mezcla es producto de la codicia. ¿Cómo sería esto, hermano? Bueno, es bueno clarificar eso, porque hay personas que vienen hacia uno y le dicen, bueno, entonces el amor el tener dinero es malo. No, dice, si uno lee bien el texto, dice que ¿qué es lo que estamos viendo? La codicia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que con que tengamos sustento y abrigo, que con eso estemos contentos. Hay un personaje de los que me impacta a mí del Antiguo Testamento, es Abraham. Abraham era un hombre adinerado, tenía muchas posesiones, y yo siempre me puse a pensar, ¿por qué él siempre anduvo errante? Porque él tenía suficientes siervos como para poder haber hecho un palacio ahí en medio del desierto. Pero ya después la Biblia nos aclara de que él, su mente no la tenía puesta en una morada terrenal, sino que su mente estaba puesta en otra morada que iba a ser del cielo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver desde ese punto de vista, las cosas materiales empiezan a pasar a segundo plano. No es de que el dinero no haga falta, claro que sí. Digamos, para que este programa salga al aire, para que la Iglesia de Cristo expanda el reino de Dios aquí en la tierra, se necesitan de recursos económicos. Pero no hagamos que esos recursos económicos o esas fuentes de ingresos nos vayan a separar del amor de Dios. O sea, ¿qué es idolatría? Diríamos, todo lo que se ponga en lugar de Dios. Entonces, si por querer obtener más dinero empezamos a hacer a un lado a Dios, yo creo que ahí ese es el problema. Ahí está la raíz de todos los males, cuando ponemos a Dios en segundo plano y empezamos a codiciar otras cosas, haciendo creer que en Cristo no estamos completos.
Entonces prácticamente aquel que desempeña todo lo que es el papel de un proveedor se dedica a trabajar 3, 4 trabajos y abandona completamente el congregarse en la iglesia. Y pues aquí, como dicen mis notas, prácticamente afectaría hasta a sus seres amados, en este caso su esposa, sus hijos, y todos saldrían afectados. Como lo dice aquí, quien codicia normalmente busca lo malo y no discierne que le hace daño a su alma. Y muchas veces no solo a él, sino también a su familia. ¿Cómo sería esto, hermano Tachito? Fíjate que cuando se rompen las prioridades, lo que decía el pastor Víctor es, el dinero sí es necesario, pero no lo principal porque según el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el oro y la plata y todo lo que en ella está. Entonces, ¿quién es el que provee para nosotros? Claro, uno tiene que salir a elaborar, cada uno tiene que salir todos los días en su vida cotidiana, tiene que ir a elaborar para traer el pan a la casa. Pero como dice la Biblia también, buscar el reino de Dios con su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Esto es cuando se rompe esa prioridad, sí puede provocar estragos en la familia, inclusive calamidades, porque ya cuando el Dios mamón empieza a reinar dentro de los hogares, todos se contaminan, se afecta a toda la familia, todo lo que está alrededor. Pero cuando Dios reina, todo lo provee Dios. Todo es cuestión de que le pidamos, porque dice que nosotros tenemos el Padre, que todo lo que le pidamos en nombre de Cristo Jesús, claro, haciendo afición a esto, que tenemos que estar dentro de los propósitos de la voluntad de Dios para que nosotros también estemos recibiendo. Entonces una persona que rompe las prioridades y que ya le importa más el dinero y que aún violando leyes normales, espirituales, ya se mete en problemas muy serios. Amén, interesante. Aquí estaba viendo en mis notas también los efectos de la codicia. Dice que la persona que es codiciosa siempre está insatisfecha. Aquí hay un texto en Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y haced guerra. No tenéis porque no pedís. Quien codicia no recibe respuesta a lo que pide. ¿Cómo sería esto, hermano Víctor Azul? Bueno, tal y como dijo Tachito, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y mucha gente malinterpreta ciertos textos bíblicos porque dice, y todo lo que quieras. No, la Biblia dice, y todo lo que nos haga falta. O sea, para nuestras necesidades básicas, el Señor las va a suplir. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Una persona que esté siempre con necesidad económica, viene aquí a la iglesia, le clama a Dios, Señor, ayúdame, necesito mi sustento. ¿No será que Dios está usando esa situación para que esa persona busque más de Dios? Veamos el ejemplo que puso mi Señor. Y esto es muy claro. Yo no tengo nada en contra de la persona que Dios la ha bendecido económicamente. Pero, ¿qué fue lo que mi Señor Jesús dijo? Que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que una persona rica entrara por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona muy adinerada le va a ser muy difícil darle gracias a Dios por el pan de cada día. Serían contadas las personas que realmente lo hacen, pero la mayoría de personas que tienen dinero, yo creo que tal vez ni se acuerdan de Dios. O sea, no miran a Dios como su proveedor en comparación como aquella persona que está esperando un milagro de Dios para que el día de hoy le llegue el sustento. Entonces, ahí como decía el texto, que la gente pide y no se le da porque pide mal. O sea, ¿qué es la prioridad de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? La sanidad de nuestra alma. Amén. Entonces, si, digamos, una persona que no tiene su alma saneada y se le empieza a tener ingresos y empieza a tener ingresos, ¿qué sucede? Y nosotros lo vemos, se va de la iglesia. Tremendo. Es triste eso, pero veámoslo en el ejemplo de Lot. Lot estaba siendo bendecido por la bendición de su tío. Pero ¿qué pasó cuando se separaron? ¿En dónde terminó Lot? Y era un hombre que tenía
casi la misma cantidad de bienes que su padre Abraham. Y vemos que al final lo tuvieron que ir a sacar los 2 ángeles. Y dice en la Biblia que él todavía titubeaba porque no quería salir de ahí. Qué triste es eso. Tremendo. No sé si tú quieres agregarle eso. Sí, fíjate que tocando el tema de este personaje, Lot, me llama mucho la atención porque dice que cuando él vio con sus ojos a los valles del Jordán, dijo que eran casi semejantes al huerto del Edén. Entonces la codicia que lo empezó a llamar es ver esas praderas donde él dijo, mi ganado se va a multiplicar, a triplicar. Dice que cada día iba extendiendo más sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y prácticamente para él fue una cárcel. No solo donde cayó, sino donde llevó a su familia a él. Ahora, hay eso de que a veces uno tiene que entender. Por ejemplo, yo quería leer este versículo, dice, esta es la confianza que tenemos delante de él, hablando de Dios. 1 Juan 5:14 dice, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos va a oír. Quiere decir que si nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a recibir. Porque yo siempre he puesto, lo uso como un ejemplo, quizá para ilustrar esto, ¿verdad? Dios es como el Padre que nos cuida. ¿Qué padre que sea totalmente coherente le va a dar una pistola cargada a un niño de 3, 4 años? ¿Para qué? No. Tremendo. Él nos va a dar en acordes a lo que nosotros podemos manejar. Y un día el hermano Otto nos puso esto como ejemplo. ¿Usted cree que Dios le puede regalar a usted un jet, el más grande? En aquellos tiempos todavía no había ni Concorde ni eso, pero el jet más lujoso. Y alguien le dijo, sí. Le dijo, ¿por qué no te lo da? Bueno, dice, porque él sabe. En primer lugar, dice, no tienes para el mantenimiento de ese avión. Segundo lugar, ¿para qué lo vas a usar? Y tercer lugar, ¿qué si ese se convierte en tu perdición? Entonces Dios sabe, Dios es un Dios sabio, que Él sabe que la restauración de nuestra alma es mucho más. Y el libro de Lucas 16 habla de aquel hombre que de alguna manera rico, se veía todos los días, hacía fiestas. ¿Qué opulencia tendría? Pero se deleitaba, su alma se estaba deleitando. Y también habla de aquel que construyó los hilos porque había acumulado demasiado. Pero iban a pedir su alma. No dice su cuerpo, no dice su espíritu, su alma. Entonces, nosotros en base a eso tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. El dinero, como dice el pastor Víctor, no es malo, es necesario, pero no es la prioridad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le da el consejo a su amigo a Gallo. Yo me agrado que así como tú eres prosperada en tu alma, la prosperidad que está alrededor de ti te siga. Que seas prosperada en todo. Entonces, siendo prosperada en el alma, va a haber una prosperidad tanto material, pero la prioridad principal es lo espiritual. Amén. Interesante. Lamentablemente no nos podemos extender más por causa del tiempo, pero vemos de que está bien claro que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces aquí dice, la codicia provoca adulterio espiritual. Y vamos a leer Santiago 4:4. Dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es algo tremendo. Es algo tremendo porque ya cuando nosotros ponemos esa codicia a las cosas de este mundo, como en el caso de nosotros los hispanos, venimos buscando esta tierra para encontrarnos con el sueño americano, ¿verdad, hermano? Muchos dicen tener una casa, tener tu familia y tener un perro. Una vez tenemos eso, dice, ya tenemos completo el sueño espiritual. Bueno, el sueño americano sería. Pero en este caso, la vida en abundancia en Cristo, ¿cómo podríamos definirla, hermano Víctor Azurdia? Bueno, veámoslo en el ejemplo del pueblo de Israel, porque en programas anteriores dijimos de que toda la vida de la nación de Israel, todo lo que le sucedió en la historia, es para nosotros como un plano, un diagrama de qué es lo que sucede en nuestra alma. Veamos el ejemplo de Josué y Caleb. Josué y Caleb iban en la travesía del desierto, pero ellos ya habían visto Canaán. O sea, su mente estaba, oh sí, allá está la tierra prometida, nosotros la vimos. Lo que me interesa a mí es cuando el Señor les dice,
yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel dudó a la promesa de Dios. Entonces como que Dios le dijo, bueno, como dudan de que yo les estoy prometiendo una tierra donde fluye leche y miel, escojan 2 espías y vayan a la tierra. ¿Y qué sucedió? Que Josué y Caleb, cuando vieron, dijo, sí hay. Eso les bastó. Y durante la travesía en el desierto, ellos vivieron con la mente metida en Canaán. Entonces yo creo que nosotros como hijos de Dios podemos ya estar viviendo en Canaán. Canaán para nosotros no es un lugar físico, es una condición o es un estado espiritual de abundancia espiritualmente. Eso chocaría con los de la doctrina de la prosperidad, porque si estamos hablando de que estando en Cristo uno tiene que estar solventado económicamente, mi Señor Jesús, cuando le preguntaron dónde moras, Él dijo, bueno, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque mi Señor tenía puesta la mente en las cosas de arriba, no aquí en las de la tierra. Amén. Y el tiempo nos sigue avanzando. Pues ya para concluir, vamos a cerrar con esto que dice que para concluir hay un antídoto para la codicia. ¿Cuál sería, hermano Tachito? Fíjate que lo que mencionaba Víctor es muy interesante, porque el pueblo de Israel vivió 400 años cautivo, 430. Se divide así algunas versiones 400, pero vivieron 30 años en la tierra de Gosén. Ahí no les faltaba nada. Estaban completos. Pero ese pueblo que salió se olvidó de todo lo que Dios había hecho, porque la promesa empieza en Abraham y obviamente en él venían las promesas. Pero si nos vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice que en Cristo estamos completos. Entonces muchas de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la satisfacción de todo un ser, cualquier ser tripartito o cualquier humano, es estar completos en él. Él lo llena todo. Entonces nuestra alma siendo saciada, vamos a tener todo, vamos a estar completos. Esa va a ser la abundancia en la que vivimos. Y como él decía, en la dimensión del estado espiritual va a estar la abundancia de Dios. Prácticamente lo dejaríamos para el próximo segmento porque prácticamente el tiempo nos ha avanzado, pero te invitamos al próximo segmento en busca de la verdad doctrinal. Dios les bendiga. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra.